Yo te confirmo, no te preocupes. ¿Pueden ver ahora? Sí, ya se está proyectando. Bueno, agradecer a todos. Realmente, como cuando conversamos, cuando recibí la invitación de Flavia, me interesó bastante este espacio, lo que más allá de una, como he participado también como oyente en otros Pavitalks, la idea es que más que una ponencia, como comúnmente se suele preparar, lo he estructurado con varios puntos que son reflexiones que espero que nos lleven justamente a ello, a todos, a poder conversar. Conversaremos un poco sobre el escenario actual, un concepto básico de niveles de servicio, hablar un poco de la construcción y conservación de carreteras y demás temas que lo vamos a ir viendo paulatinamente. Entonces, eh, quise empezar con esto porque hay algo que de lo que los colegas y lo que me ha tocado vivir incluso con los pocos años de experiencia que tengo es que cuando hablamos de conservación vial, casi siempre escuchamos este tema en los cursos de posgrado, ¿no? En los cursos de maestría, diplomados. Muy poco o casi nada se habla de este tema de conservación vial en temas de pregrado. En pregrado nos enseñan a diseñar pavimentos, diseñar estructuras, puentes, y hasta ahí llegó. No es probable que muchas universidades aún no estén abordando, al menos acá en Perú, y lo comento esto como una oportunidad de mejora que ojalá que aquí estemos presentes algunos colegas que formen parte de la parte académica, que podamos ir incorporando también este tipo de conceptos en los temas de pregrado, ¿no? No esperar a posgrado para hablar de rehabilitación de carreteras, hablar de gestión vial, hablar de planificación y gestión de infraestructura, por ejemplo. Otro punto, otro foco para mirar cómo es que al día de hoy se mira la conservación vial, ¿no? Yo, en lo personal, repito, me ha tocado trabajar con muchos colegas y es que yo siento que al día de hoy a la conservación vial se le mira así, ¿no? Todavía se le mira como que un ámbito que todavía es pequeño y en la construcción sigue siendo lo más importante y a lo que se le pone todos los focos y todas las luces, ¿no? Entonces, ojalá que esto poco a poco vaya cambiando. Ciertamente el impulso de los nuevos proyectos que está lanzando el Ministerio de Transportes, al menos acá en Perú, está dando un enfoque poco más fuerte a la conservación, pero siento que todavía estamos en esa etapa. Entonces, ¿cómo estamos en el Perú respecto a estos temas de infraestructura vial? Bueno, tenemos una lenta y mínima disminución en brecha de infraestructura, incumplimiento de metas en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el PENIC, disminución de interés de inversionistas, bajo crecimiento económico, tenemos pérdida de reputación en proyectos de conservación vial, ¿no? Ya no, hasta hace unos, pues por el 2015, 2016, se llevó todo el foco de atención, muchas concesiones que estuvieron a cargo de empresas brasileñas y otras extranjeras, donde había bastante corrupción, pero hoy en día vemos que no solamente es eso el enfoque, hay muchos proyectos que no quisiera citar, son empresas de origen extranjero, pero que también están cayendo en este punto álgido, que es el de la corrupción, todo eso está desprestigiando este tipo de proyectos que son muy buenos, ¿no? Y tenemos una nota que ahí la pueden ver, tenemos una brecha de infraestructura, una nota en la que se indicó que de los sectores cuya ejecución empeoró en el primer trimestre del 2022, carretera fue el que se llevó eh, las mayores luces, ¿no? Un reporte del BID que evalúa al Perú cómo está la brecha de infraestructura en el transporte, o la estimación de la brecha de infraestructura a largo plazo. En transporte vemos que de un total de más de 110.000 millones de dólares, transportes o todo lo que es infraestructura vial se lleva alrededor del 44%. Flavia, a mí no me está apareciendo, pero si en algún momento, o tú me ayudas, me interrumpes si hay algún comentario por la dinámica que quieren llevar, me avisan, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto, Gracias. yo te aviso, no te Entonces, preocupes.
Como lo que ya sabemos y todos los que estamos en este mundo de la conservación vial, sabemos que este tipo de proyectos difieren de los proyectos de construcción porque se evalúan por estándares o por niveles de servicio, pero aquí yo quiero dejarlos con una reflexión que me pareció importante. Hace poco estuve en campo de cómo muchos ingenieros que estamos en este rubro queremos que nos midan, a veces con la valla de la conservación vial, pero no nos preocupamos de cumplir altos estándares, casi o mínimo los estándares de construcción, porque estos son los que nos van a poder llevar a un periodo de conservación con una en los cuales vamos a garantizar un cumplimiento pleno de nuestros niveles de servicio, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con esos detalles. Y algo tan simple y lo citaban en campo hace un poco, ¿no? Yo estoy repintando una carretera y con qué nivel de servicio debe cumplir la reflectividad de las marcas, de sí con el de conservación o con el de construcción, y estábamos hablando de una carretera que había recibido un mantenimiento periódico pleno, integral. Entonces estábamos generando una carpeta de rodadura distinta, nueva, un recapeo. Entonces, ¿por qué querer medirnos con un nivel de servicio de conservación que tal vez pueda ser más bajo en etapa de operación, cuando lo que nos tiene que medir, y en ese caso ya son estándares de construcción, por ejemplo? Entonces, en este tipo de proyectos de conservación se caracterizan por eso, porque estamos supeditados a garantizar este cumplimiento a corto, mediano y largo plazo. Entonces, sí, suelo traer esta consulta mucho, porque en cada charla, en cada conversación suelen haber respuestas muy interesantes y muy diversas, ¿no? ¿En qué etapa del periodo de vida de una carretera podemos asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio? Si es durante el diseño, si es durante la construcción de la carretera, si es durante la etapa de la conservación, si es durante la etapa de la rehabilitación. Bueno, no sé si alguno de los aquí presentes quisiera comentar algo. Eh, pero en términos generales, y muchos colegas nos comentaban, y traigo aquí a colación algunos comentarios, ¿no? Decían, tiene que ser desde el diseño, porque, por ejemplo, ¿cómo voy a garantizar el libre escurrimiento de una cuneta, de un drenaje superficial a lo largo de la carretera, si es que no se llevaron bien las pendientes, por ejemplo, tanto transversales como longitudinales? Sí, adelante. Sí, ¿Sí? hay un comentario, bueno, del ingeniero Francisco Sánchez que dice sería desde el diseño, pero también tenemos una manito levantada del ingeniero Carlos Márquez que quiere intervenir. Carlos, te Adelante. cedo la palabra. Ujú. Hola, Yomar, muy buenas noches, encantado de saludarte, un gusto Hola, estar contigo en este Pavel Talks. ¿qué tal? Gracias. Adelante, adelante. Mira, sí, me encanta lo que estás planteando la conversación que estás planteando, porque de verdad que son temas que a veces parecieran muy obvios, pero no lo son, ¿no? Y de verdad es muy bueno resaltar que los niveles de servicio se deben considerar desde el diseño, inclusive lo que estabas mencionando anteriormente, hacerle bastante hincapié, los controles de calidad son unos temas muy importantes que aquí muchas oportunidades lo han obviado. Entonces quería introducir esos dos detalles para continuar escuchándote, Yomar. Gracias, Carlos. Gracias también al ingeniero que escribió su comentario. Eh, Continúo. Entonces, en efecto, desde la fase de la construcción, también, porque nosotros estamos obligados, y eso también y me gusta hacer siempre esa comparación, porque no estamos desligados nosotros, los ingenieros de conservación vial, de los constructores, ¿no? Aunque a veces nos miremos así, como se ve en la foto, un poquito lejos, un poquito cerca, porque si no, ¿quién nos garantiza de que un pavimento quede con la macrotextura, la microtextura, la regularidad? ¿Cómo es que asegura muchos especialistas? He visto varios documentos, he escuchado varios especialistas que aquí veo que también participan, es que indican que, por ejemplo, la regularidad o el IRI se asegura desde las explanaciones, ¿no? Desde la subbase, la base, y si uno garantiza una adecuada regularidad en esas capas, es muy probable, obviamente, habiendo tenido un buen control de calidad en el pavimento, un aseguramiento y control de calidad en el pavimento, de que tengamos un IRI
muy bueno no solamente al término de la construcción, sino también durante la etapa de la conservación. Entonces, he querido hacer énfasis en estas dos primeras porque seguramente en la etapa de conservación y rehabilitación es lo que nos toca, ¿no? Es cumplir ese nivel de servicio que en el proyecto en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿por qué construcción? ¿Qué construcción y conservación, ¿no? En construcción, las típicas 6 restricciones que tenemos, ¿no? Que hoy en día nos sugiere muy bien el PMI, ¿no? El alcance, tiempo y costo, que eran las típicas hace algunos años atrás, y ahora con la nueva metodología, con los nuevos lineamientos del PMI, también tenemos restricciones que son los recursos, los riesgos y la calidad. Pero si pasamos a la siguiente etapa, que es la de la conservación, nosotros tenemos unos niveles de servicio y un confort para los usuarios que tenemos que asegurar. Tenemos que vivir con los stakeholders, con los usuarios, con el día a día, con todo lo que es seguridad vial, con todo lo que es el uso y el derecho, el respeto del derecho de vía, con la problemática geológica, geotécnica. No lo puse aquí, pero también puede ser la problemática fluvial, con las crecidas, activaciones de quebrada, en fenómeno del Niño, por ejemplo, y todos estos aspectos ambientales y sociales que nos van a acompañar a lo largo del periodo de conservación, que puede ser un proyecto de 3 años, 5 años, 15, 20 años si es una concesión. ¿Qué otro aspecto para conversar, no? Y es algo y he tratado de que estos puntos sean así, casi que para generar esa conversa, porque los que vivimos en estos proyectos de conservación vial, mucho andamos peleando entre, no, esto no me compete porque esta es conservación rutinaria, y aquí para allá esto es conservación periódica. Y entre competencia y competencia, muchas veces no hacemos nada, ¿no? Esa es la verdad. En nuestro manual de conservación nos establece una definición básica, que es la que ustedes pueden ver ahí en pantalla, pero lo que me gustaría comentar sobre esto es que más allá del límite muy delgado que puede haber entre la definición o qué separa al mantenimiento rutinario del mantenimiento periódico, es que nosotros como conservadores viales, independientemente en la etapa en la que nos toque participar, porque a veces podemos ser un residente vial de la etapa de conservación antes del periódico, porque a veces nuestros contratos así lo determinan con esas letras, o podemos ser un residente vial en la etapa de mejoramiento también. Tenemos que concentrarnos en hacer bien el trabajo que estamos haciendo en ese momento, porque de una adecuada y oportuna ejecución de conservación rutinaria va a depender cuánto yo como contratista conservador o como concesionario vaya a usar como recurso para el mantenimiento periódico, ¿no? Aparentemente discrepancia, divorcio que puede haber, porque hasta en algunas empresas o en algunos proyectos hasta los equipos son diferentes, equipos de mantenimiento rutinario, mantenimiento menor, o equipos de mantenimiento mayor o mantenimiento periódico, y hasta estos focos pueden estar un poco dispersos si es que no está bien entendido que todo se debe ver como una gestión vial integral, ¿no? La ocultación de pavimentos, tenemos especialistas, lo veo que están participando aquí, amplios especialistas en la ocultación. Es uno de los aspectos más importantes de lo que es la gestión de proyectos de conservación vial. En una carretera, el costo de inversión en actividades de conservación a largo plazo relacionadas solamente al pavimento pueden significar entre un 75 a un 85% del costo de toda la inversión total del mantenimiento periódico. Y para poder hacer de toda la inversión de mantenimiento a lo largo de todo el periodo de vida de un proyecto. Entonces, crucial poder hacer, parece que alguien comentó, crucial que esta evaluación y esta ocultación se pueda hacer de una manera muy acertada, con mucho criterio, evaluando muchos factores, ¿no? Como cuáles son nuestros... ¿Sí? ¿Adelante? Sí, hay una manito Sí. levantada del ingeniero Sí. Francisco Sánchez. Sí, Adelante, buenas adelante. noches, ingeniero. Felicitaciones por la capacitación que se tiene. Eso es muy cierto lo que usted dice, tener la oportunidad de estar en el interior del país, en la zona de Cochabamba, por ejemplo, hay mucho pavimento rígido. El año 2018-19, que tuve la oportunidad de estar por ahí, se hizo bastante lo que es pavimento rígido, ¿no? Y también tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero, en España, sobre estos temas también. Pero al margen de todo esto, nosotros debemos
de ver todo lo que debe realizarse en el proyecto, debe nacer desde el proyecto, el tipo de conservación, el mantenimiento. Porque si nosotros no hacemos desde el inicio del proyecto, prácticamente la conservación no va a existir, sino va a haber que hacer otro proyecto. Entonces sería bueno también de especificar todos estos puntos. ¿Por qué? Porque esta es competencia también de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que se debe preocupar más por el mantenimiento y la conservación. Gracias, ingeniero. Sí, buen punto el que comentas, y aquí quisiera conversar, gracias, porque justamente este tipo de comentarios nos permiten seguir siendo un poco críticos, siempre obviamente dando críticas positivas, constructivas, ¿no? Los proyectos hoy en día, lastimosamente, se siguen construyendo carreteras sin considerar el componente de conservación, como dice el ingeniero Francisco, ¿no? Y el claro ejemplo es que no se piensa en cómo se van a hacer mantenimiento de algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, taludes, muros de contención, estructuras de descarga, en donde ni siquiera se piensa en dejar accesos, por ejemplo, para las personas, para las máquinas, ¿no? Y también me vino a la mente este proyecto emblemático, que tal vez algunos de los ingenieros aquí presentes estén trabajando o hayan trabajado en este proyecto de la carretera Ollón-Ambo. Si mal no me equivoco, es una carretera que está construyéndose con pavimento rígido y losas optimizadas, si no mal no me equivoco. Y el ejemplo que traigo a colación es que en muchos de los proyectos, por ejemplo, de concesión vial, no existen parámetros o niveles de servicio, corríjame si me equivoco, ingenieros, por favor, niveles de servicio para pavimento rígido, ¿no? Solamente están establecidos para pavimentos de asfalto en caliente o de tratamientos superficiales, y sí hay niveles de servicio para badenes, para ese tipo de estructuras, pero no como para pavimentos propiamente dichos, pavimento rígido. Me parece que comentaron ahí, la verdad no sé por qué no puedo ver los comentarios de esto, pero, no te preocupes, tenemos acá dos manitas levantadas, tenemos al Sí. ingeniero Rafael Menéndez para darle la palabra primero a él y después entraría el ingeniero Carlos Márquez. Adelante, ingeniero Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero Romero? Gracias. Era solo para aclararle, efectivamente, antes no existían niveles de servicio en pavimentos rígidos, pero ya hay algunas concesiones que lo incluyen. Y también Ok. como referencia tendría que ser el manual de suelos y pavimentos y el manual de conservación, que sí ya tienen niveles de servicio para pavimentos rígidos, ¿no? Gracias. Perfecto, gracias, ingeniero. Carlos. Sí, Yomar, básicamente la misma intervención que hizo Rafael. Realmente sí existen, pero son muy recientes, correcto. Tu apreciación es correcta. Existen y hemos hecho un esfuerzo por incorporarlos, porque hemos tenido, digamos, desde mi posición en el Cemento Pacasmayo, hemos tenido bastantes inconvenientes por incorporarlos a las concesiones, justamente por ese motivo, ¿no? Pero se han hecho varios estudios en los cuales hemos participado de alguna manera nosotros también, y hemos propuesto, ¿no?, algunas alternativas. Entiendo que ya hay, aparte de algunos aprobados, como dice Rafael, también existe un estudio que está en manos del ministerio, que está evaluándolo para ver si lo adoptan como tal. Perfecto, muchas gracias, ingenieros, por sus aportes, por sus alcances. Es correcto, ¿no? Inclusive yo me atrevería a decir que justamente es una abriéndose pasa este tipo de controles, de estándares, de niveles de servicio, también podría abrirse una opción que no es nada despreciable, utilizar pavimentos rígidos en las próximas concesiones, por ejemplo, que vayan a salir en adelante, en los próximos proyectos que tenga cargo por inversión. Yomar, Entonces, también está el ingeniero Sergio Avilés con la mano levantada, también quiere sí. intervenir. Sí, Ingeniero adelante, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias, ingeniero Romero, por esta charla, que son muy buenas. Yo lo que quería decir era que también este tipo de charlas también podrían inducir a que los funcionarios públicos también tengan metodologías de evaluación de estos tipos de servicios, porque realmente cuando tratan de evaluar, por ejemplo, distintas alternativas, incluidas las de asfalto o alguna otra,
los horizontes económicos son distintos, o sea, los horizontes de proyectos son distintos, ¿no? Entonces, allí entra un poco como que la forma rígida de algunos funcionarios públicos en donde dicen esto se debe evaluar a 20 años, cuando un pavimento de concreto debería ser evaluado en distintos horizontes. Deberían haber algunos papers desarrollados por algunos ingenieros locales o con ayuda de otras experiencias para que se divulgue un poco, ¿no? Cuál sería la metodología, porque hasta ahora existe un divorcio entre esto de cuando uno propone un pavimento rígido, a pesar de que ya existen niveles de servicio incluidos incluso en algunos programas como el HDM4 y todo, pero no existe esto de la periodicidad, ¿no? O sea, siempre se evalúa siempre a un mismo horizonte, ¿no? Y siempre el horizonte del pavimento asfáltico. Entonces, si esto anima un poco a generar esa discusión con los funcionarios públicos para que se incluyan en los nuevos manuales, ¿no? Eso es lo que quería decir. Gracias de todas maneras, ingeniero Romero, por todo. Gracias, gracias Sergio por el aporte. Entonces, nada, continuando, otro aspecto importante es del que a veces poco se habla, ¿no? La ingeniería en la conservación. Me ha tocado cruzar también con muchos colegas que piensa, y de todo el rubro en de la construcción y la conservación, que a veces solamente se hace ingeniería durante la etapa de la construcción, ¿no? Y que conservación simplemente es ir, planificar de un día para otro y ejecutar, ¿no? Pegándose a la conservación rutinaria, tal vez, en el mejor de los casos, ¿no? Pero nada, para todos los proyectos, principalmente proyectos de conservación periódica, existe un componente de ingeniería al que le tenemos que colocar mucho mayor énfasis, y justo quise traer aquí a colación una pequeña publicación que hice un año atrás sobre por qué fracasan los contratos de ingeniería en obras viales, ¿no? Y muchas de estas reflexiones que en su momento llegaron a través de esta publicación coincidían en que muchas coincidían en que el nacimiento de estos proyectos de ingeniería, y así citando específicamente los proyectos de conservación, se debía a que habían algunas especificaciones técnicas que no habían sido descritas correctamente, por ejemplo, ¿no? Inclusive para la etapa del estudio y para la etapa de la ejecución de estos proyectos de conservación periódica. Y otro comentario es que durante la etapa de la ingeniería no se tuvieron en cuenta los riesgos o todos los factores que iban a desencadenar a través, producto de las actividades de conservación, ¿no? Y uno de los ejemplos que suelo comentar que parece algo demasiado obvio, pero que se nos puede pasar a nosotros como ingenieros de conservación, es ¿qué generamos, por ejemplo, cuando hacemos un recapeo, ¿no? Cuando colocamos un refuerzo asfáltico, por ejemplo, en una carretera de 5 o 6 centímetros. ¿Qué está sucediendo? Y pueden pasar muchas cosas, algunas más delicadas que otras si no las hemos previsto. Por ejemplo, pudiera ser que estemos disminuyendo la altura libre que existía entre la calzada y un puente, o un pase peatonal, o un puente propiamente, un paso de nivel, o simplemente estamos ya dejando por debajo del nivel de la resante a los hitos, a las señales verticales que deben tener según normativa una altura mínima entre la calzada y la parte más baja, por ejemplo, de una señal vertical. Entonces, hay una ingeniería, hay una serie de consideraciones técnicas que se deben evaluar para cada proyecto, principalmente, recalco, para los proyectos de conservación periódica, y para eso hay que invertir, ¿no? También hay que invertir para desarrollar buenas ingenierías, estudiar bien las canteras, estudiar bien las áreas auxiliares, y evaluar, ¿por qué no? También, como decíamos hace un momento, todos los stakeholders que se vean afectados por este tipo de proyectos. Entonces, hablar de conservación vial es también hablar de planificación, ¿no? Y también me gusta comentar sobre esto porque es un mito o una concepción errada, un paradigma errado, es que todo lo relacionan, cuando hablan de conservación vial, todo lo relacionan con la conservación rutinaria y que creen que es algo que se programa de un día para otro.
cuando todas las actividades de conservación deben estar inmersas dentro de un plan anual de conservación, si nos queremos referir específicamente a las actividades de conservación rutinaria, pero nosotros tenemos dos componentes muy claros, ¿no? Como veíamos hace un momento, la conservación rutinaria y la conservación periódica. Y cada una de ellas debe obedecer a unos niveles de planificación muy específicos y que también debemos esmerarnos en cumplir, tal cual lo hacemos en nuestras planificaciones durante la construcción, ¿no? Por ejemplo, a nivel de conservación periódica, en la mayoría de los proyectos trabajamos o deberíamos trabajar con una planificación multianual, una planificación de un rango de tal vez de 5 a 10 años, una programación de trienio y sí o sí una programación anual que nos pueda dar la pauta respecto en dónde vamos a desarrollar en cada zona de nuestra carretera, sean trabajos de conservación periódica en pavimentos, puentes, drenajes, ¿no? Y así como tenemos la conservación rutinaria, también tenemos niveles de conservación, niveles de planificación, la conservación rutinaria. Está este plan anual de conservación del que hablamos y es el que usualmente se suele presentar a las entidades. Debemos tener una planificación trimestral, una programación mensual, que es a lo que generalmente le llamamos un look ahead, y también una programación semanal, ¿no? Alguna vez pude compartir con algunos ingenieros en los cuales cuando llegué al proyecto, lo primero que les pregunté, oye, damos una vuelta al proyecto, puedes pasar la programación semanal que tienen las cuadrillas para ver dónde las encontramos y ver algunas actividades. Y gran fue mi sorpresa cuando escuché que no tenían una programación semanal simplemente porque no la exigía la entidad. Entonces, eso es una llamada de atención, y justo lo comento en este tipo de espacios porque nosotros, como ingenieros de conservación vial, no deberíamos regirnos a simplemente atender las emergencias o atender lo que nos observó la supervisión o atender lo que pasó por el accidente de la noche anterior, sino que debemos trabajar bajo estos sistemas de planificación en los cuales tengamos como objetivo primordial garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio y que todas nuestras estructuras a lo largo de un año, por ejemplo, sean oportunamente atendidas y que garanticen que en periodos, y principalmente en carreteras de cierre y selva, pudiéramos, por ejemplo, en estructura de drenaje garantizar el libre escurrimiento, ¿no? Otro aspecto primordial cuando hablamos de conservación vial es la gestión contractual, ¿no? O sea, la gestión contractual va muy de la mano con la gestión técnica, ¿no? O sea, si somos ingenieros de conservación, debemos agarrar nuestros términos de referencia o nuestro contrato que nos rige y entender, conocer casi que, como diríamos, debería ser nuestra Biblia, y entender cada una de estas definiciones que existen en este tipo de documentos, porque muchas veces pueden ser la clara definición entre el cumplimiento o no el cumplimiento, o la aplicación o no la aplicación de una penalidad, ¿no? No todos los contratos son iguales, no todos los términos de referencia son iguales, las definiciones, hay contratos en los que simplemente la gestión del mantenimiento rutinario y el mantenimiento periódico está plenamente a cargo de los contratistas o los concesionarios. Por ejemplo, en las concesiones viales, generalmente, igual corríjame si me equivoco, por favor, pero de la experiencia que he podido evidenciar, en los contratos de concesión viales de las que son autosostenibles, como son las carreteras, la de carretera panamericana, como son autosostenibles, justamente la gestión plena está a cargo del concesionario y por ende la conservación periódica también. Y es por eso que el concesionario es quien debe activar y gestionar oportunamente las intervenciones de mantenimiento periódico, y no requieren que los expedientes de mantenimiento periódico, por ejemplo, tengan que ser aprobados por un OCITRAN, que es el regulador, y un Ministerio de Transportes. Diferente sucede en las concesiones que son cofinanciadas, como las CIRSAs, por ejemplo, en donde para poder hacer un trabajo de mantenimiento periódico en una carretera se debe elaborar un informe técnico de mantenimiento, que son los famosos ITMs, en los cuales se tiene que sustentar primero ante el regulador y luego ante el ministerio, y que además que luego se apruebe el presupuesto. Entonces,
Si no conocemos este tipo de qué es un sector crítico, si ha habido mecanismo de distribución de riesgos, en dónde hay suspensión de obligaciones, cuáles son los parámetros de transitabilidad que debe cumplir esta carretera o ese tramo, pudiera ser que estemos haciendo nuestro mejor trabajo, utilizando de la manera más óptima nuestros recursos, pero probablemente o estamos soslayando las funciones de la entidad o estamos dejando de cumplir nuestra responsabilidad y, repito, podemos ser objeto de alguna penalidad, alguna multa, ¿no? En lo que hablábamos hace un momento, estar siempre verificando los niveles de cuáles son estos umbrales, cuáles son a los que no tenemos que llegar. Nuestro manual de conservación establece, por ejemplo, rangos o calificaciones estándares de 0 a 1000, por ejemplo. Lo que más se usa en el Perú, al menos de lo que yo he podido visualizar, es, por ejemplo, para evaluar las carreteras, esta es la norma de la ASTM de 6433-03, que sirve para calcular el índice de condición de pavimento o el Pavement Condition Index, cuando uno evalúa una carretera, ¿no? Pero también en las concesiones está el propio nivel de servicio global, por ejemplo, ¿no? Que también se calcula en base a un porcentaje, al 10% de carretera evaluada. Entonces, repito, ¿no? Y le quisiera transmitir esto, ¿no? O sea, un buen gestor de conservación vial es aquel que no solamente conoce la parte técnica, sino que también busca, intenta repasar, aprender y también conocer todo este aspecto contractual y, ¿por qué no, legal, ¿no? Lo decía, me parece, el ingeniero Carlos Márquez, otro aspecto muy importante en los proyectos de conservación es todo el aspecto de aseguramiento y control de calidad, ¿no? Planificar adecuadamente los recursos para poder hacer el QA, el QC, que tener equipos con conocimiento y manejo de la normativa técnica aplicable y las obligaciones contractuales, hay que tener mucho cuidado, identificar, conocer y comprender los diferentes alcances que puedan haber en diferentes proyectos, qué es mantenimiento rutinario o conservación rutinaria, qué es mantenimiento periódico. En algunos contratos se define también el término de mantenimiento de emergencia. Importante estructurar un equipo humano con conocimiento y mucha experiencia en el rubro, estructurar planes de inspección y ensayos basados en las especificaciones técnicas, ¿no? Alguna vez me tocó participar de un proyecto en el cual se superpusieron intervenciones de mantenimiento periódico a lo largo del corredor, y el equipo técnico, si bien era bueno, si bien tenían los equipos, tenían las personas, mejor dicho, y tenían también los equipos para los ensayos y demás, resultó que la simultaneidad lo terminó afectando al contratista conservador y no pudo atender y no podía liberar, por ejemplo, liberar la subbase, liberar la base, y así, ¿no? Entonces, hay que estar siempre mirando este aspecto que es fundamental, ¿no? El control de calidad, identificar la problemática, lo que decía hace un momento, que se identifique esta problemática y qué restricciones vamos a tener en el proyecto, no solamente durante la etapa de conservación rutinaria, sino también en la etapa de conservación periódica. Entonces, ¿qué ocurre si nuestro control de calidad no es eficiente y oportuno? Porque alguna vez algún ingeniero decía, no, yo sí hago control de calidad, pero ya llegas tarde. Entonces, tiene que ser oportuno también, ¿no? Entonces, vamos a tener mayores gastos no previstos, sobre costos por retrabajos. Me ha tocado ver reconformaciones de base granular en bermas que no llegaban a los espesores, no llegaban a las compactaciones, porque el procedimiento constructivo no se definió adecuadamente desde los términos de referencia o desde la etapa de la ingeniería, ¿no? De los proyectos. ¿Qué otra problemática podemos tener? Bueno, lo que ya sabemos, nos pueden aplicar penalidades porque estamos incumplimiento de estándares técnicos. Podemos tener problemas de extensión de plazos de ejecución debido a los retrabajos, que se retrasen las inversiones, obviamente las facturaciones para la empresa, y que eso genera un ingreso adicional para el proyecto, ejecutar un proyecto de conservación periódica, por ejemplo. Obviamente vamos a tener incumplimiento de los niveles de servicio. ¿Y qué pasa si es que no detectamos que no se ha hecho un buen aseguramiento y control de calidad? Es muy probable que tengamos un deterioro acelerado de la infraestructura, ¿no? ¿Y eso en qué va a redundar? En que es probable que también se disminuya la vida útil de la infraestructura.
a veces nos quedamos solamente con el típico cumplimiento de los estándares básicos, por ejemplo, cumplir la EG 2013 en la colocación de una mezcla asfáltica en caliente, pero no hemos tomado en cuenta que existen otras condicionantes como la zona de alta pendiente, como zona de parada de zonas urbanas o zonas de baja velocidad en las cuales se puede el pavimento, por más pavimento nuevo que sea y que hayamos cumplido con los porcentajes de asfalto y todo lo que nos manda nuestra normativa técnica. También tengamos problemas de exudación, corrimientos en el asfalto y problemas. Además que cualquiera de estos, si nosotros tenemos un control de calidad inadecuado, podríamos generar una condición de inseguridad para el usuario, ¿no? Lo cual es mucho más, más crítico aún. ¿Qué tenemos que mirar? Y ya para ir al cierre, y seguir generando espacios de conversa, es que en este tipo de proyectos, estoy hablando, repito, de los proyectos de conservación vial, por supuesto que también se puede aplicar todo lo que tiene que ver con la mejora continua, ¿no? Entonces, sean actividades de conservación rutinaria, periódica, inclusive hasta las actividades de emergencia, ¿no? Programar las actividades, hacerles seguimiento, ejecutarlas, hacerles un buen seguimiento y control, también controlar productividades para que esto nos sirva a futuro en los nuevos proyectos que vamos a desarrollar en unos 2, 3 años, ¿no? Actualizar nuestros rendimientos, ver dónde tenemos los cuellos de botella, también factores como lo hablamos hace un momento, qué puede ser un problema o algo crítico en los cumplimientos en aseguramiento y control de calidad para que no nos vuelva a pasar en el siguiente mantenimiento periódico, por ejemplo. Y obviamente que todo esto sirva para a tomar acciones y que se redunde en una mejor planificación en los siguientes proyectos, ¿no? Y para ir cerrando en este último punto, he querido tirar algunas ideas más de lo que creo o considero en lo personal que deberíamos, todos los que estamos aquí presentes, impulsar, estaríamos hablando de un nuevo enfoque, ¿no? Que creo que es importante lanzar como nuevo enfoque, que todos, a todo nivel de las instituciones públicas, privadas, todo el privado, el público, que puedan entender, podamos entender o conceptualizar de que realmente conservar es preservar nuestro patrimonio vial, ¿no? Porque conservar es garantizar la conectividad regional, la conservación de nuestras carreteras y tenerlas en buen estado promueve el desarrollo socioeconómico del país, ¿no? Estamos cuidando este patrimonio vial para nuestras futuras generaciones y eso es, ¿qué le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Otra parte del nuevo enfoque es que los contratistas conservadores y o concesionarios tengamos esta visión de propietario, ¿no? No solamente de llegar, construir, hacer la rehabilitación durante los primeros años y hacer los trabajos de la mejor forma para que esto nos genere un buen estándar hacia futuro, ¿no? O sea, al final, no solamente nos vamos a quedar probablemente algunos años, nos vamos a quedar, en el caso de las concesiones, probablemente nos quedemos 15, 20 años más, entonces tenemos que preocuparnos de esto que hablamos hace un momento, ¿no? Del famoso aseguramiento y control de la calidad, porque eso va a depender las intervenciones que vengan hacia adelante y sobre todo entender que esa carretera nos la está entregando el Ministerio de Transportes en calidad, casualmente, para que la hagamos nuestra, la hagan suya y que se trate de la mejor forma, ¿no? Para evitar, por ejemplo, que en fenómenos la carretera sea lo menor afectada posible, por ejemplo, ¿no? Parte del nuevo enfoque es que se fortalezcan las políticas gubernamentales para que se aterrice mucho más el Plan Nacional de Infraestructura Vial, ¿no? Que se definan y estén muy claras las competencias de la infraestructura vial, tanto hablamos de la red vial nacional, la red vial departamental, la red vial vecinal. Hemos visto cómo hace
3, 4 años le ha dado bastante puncho, bastante enfoque el Ministerio de Transportes a través de Provías descentralizado en estos proyectos de gestión por niveles de servicio, en donde también se ha tomado no solamente carreteras departamentales, sino hasta vecinales, ¿no? Entonces, es una buena alternativa, es una buena herramienta, siempre y cuando como Estado, como justamente por eso va la reflexión que quería transmitirle, no perdamos el enfoque de que esas carreteras a las cuales se les hace un mejoramiento, se les aplica un tratamiento superficial como etapa inicial para una carretera de muy bajo tránsito, por ejemplo, es que no quede ahí, no solamente que nació en los 2, 3 primeros años y luego qué, ¿no? O sea, que se le va a volver a dar otra etapa por 3 o 5 años más de mantenimiento, conservación, o se va a incluir dentro de otro proyecto que esa carretera ahora va a formar parte de alguna longitudinal de la sierra, por ejemplo, en una futura concesión, o alguna longitudinal de la selva, ¿no? Hay que tratar de que como país vayamos integrando toda esa visión y que no nos quedemos, ya no hablemos, antes, años atrás hablamos que no nos quedemos en la construcción, no, ahora hablamos de que no nos quedemos en la conservación de los 3 o 4 primeros años y luego nos olvidamos de esa carretera, porque creo que todo es una verdad infalible que por más tratamiento superficial que le hagas y por más bajo tráfico que haya, la intemperie, el clima y todos los factores, N factores que ustedes conocen, pueden deteriorar y llevar al agua toda la inversión que haya hecho el Estado, ¿no? Parte del nuevo enfoque es que como Estado, como privados, como públicos, apostemos por empezar a utilizar más plataformas digitales para manejar todos los datos, sea a nivel de inventarios viales, a nivel de gestión de infraestructura vial, que como país, que como, nuevamente digo, público, privado, se le dé mayor énfasis y respaldo político y económico a los temas de seguridad vial, ¿no? Que se impulsen las inspecciones de seguridad vial, las auditorías viales. Hace algunos meses escuchaba a algunos colegas que decían que todavía no se definía quién, por ejemplo, en proyectos de concesión, quién debería hacer la inspección de seguridad vial o quién la debería... quién debería incurrir en ese costo, por ejemplo, y mientras que se ponían en ese análisis, no se hace una evaluación integral de la seguridad vial, por ejemplo, de estos tipos de proyectos, que sabemos que las concesiones, tenemos, por ejemplo, 16 concesiones en el país que representan más de 6.900 kilómetros de carretera, pero se han hecho inspecciones de seguridad vial en algunos de estos proyectos, pero puntuales, por algunos accidentes que tuvieron mucho revuelo y que movieron en el tintero al Congreso, movieron de repente al gobierno regional, y hubo un énfasis específico, y en sectores específicos, repito, se hicieron algunas inspecciones de seguridad vial y se adoptaron medidas de seguridad vial o ejecutaron obras de seguridad, pero todavía no estamos en el enfoque global. Hay proyectos que ya están empezando a evaluar este tipo de enfoques, ¿no? De seguridad vial, algunos financiándolos con propios recursos y otros con un enfoque de poder trasladar luego ese costo al Ministerio de Transportes, pero bueno, más allá de cuál sea el camino, no quiero entrar en este momento en una polémica de quién debe reconocer o no ese costo, pero de que hay que invertir en seguridad vial es una realidad, ¿no? Hay que, yo creo que aquí cuántos estudios y propuestas para reemplazos de guardavías por barreras de seguridad vial no tendríamos hoy en día, solamente si hablamos, por ejemplo, de los ejes IRSA, los longitudinales de la sierra o de la selva, ¿no? Si ya sabemos que hoy en día todos los nuevos proyectos que se construyen sí incluyen barreras de seguridad, pero en los demás proyectos que están en etapa de conservación todavía no hay una campaña específica para ir reemplazando, por ejemplo, ese tipo de elementos, ¿no? Parece que hay un comentario ahí, Flavia. Sí, el ingeniero Francisco Sánchez ha levantado la mano. Ingeniero, Sí, adelante. por favor, le cedo la Adelante. palabra. Sí, ingeniero, excelente la charla y el conversatorio. Ingeniero, una consulta con respecto a si aquí en el país se está haciendo lo que es pavimentos permeables, con algún aditivo especial para la resistencia.
Yo lo comento todo esto porque tengo interés, la verdad me interesaría bastante, he hecho una maestría en la Universidad de Pau, lo que es transporte y conservación vial. Entonces, uno de mis proyectos, justamente, y con la experiencia que he tenido en España, entonces me gustaría investigar más al respecto. Entonces, por eso le hago la consulta. Si hay proyectos o estudios con, en pavimentos permeables con aditivos especiales, ¿no? Para la resistencia, sobre todo. Esa es la consulta, ingeniero. Muchas gracias. O ¿dónde pueden encontrar esta información al respecto? Gracias. Bien, bueno, Francisco, yo te agradezco la consulta. Ciertamente no tengo la respuesta para serte franco, pero nada, aquí de repente hay colegas que pudieran comentar ahí al chat o levantar la mano y comentar alguna de las experiencias en el proyecto. Yo sinceramente no tengo un proyecto a la mano, pero he escuchado más de una oportunidad algo similar como el interés que manifiestas, ¿no? Y justamente uno de los temas que prosigue a continuación, y ahí lo voy a enlazar, por favor, Francisco, dame un minuto, es el tema de las nuevas apuestas, ¿no? Sobre eso, con este tipo de tecnologías. Y aquí está, casualmente, que la he llamado a luz. Ahorita le cedo la palabra a Flavia, es que este tipo de enfoques al que le debemos empujar es que se incorporen este tipo de nuevas tecnologías y materiales y los proyectos de conservación vial, repito, sean de 5, 10, 15, 20 años, nos dan esa gran oportunidad de poder utilizar en nuestras carreteras como prácticamente un laboratorio vivo, de poder incorporar, no solamente pensando en un ahorro para el contratista o conservador, para el concesionario, sino que esto también redunde a futuro en una disminución del uso de materias primas, por ejemplo, ¿no? O mejorar también las performances, como bien decía el ingeniero, respecto a las condiciones funcionales, estructurales del pavimento, y por qué no también mejorar de la seguridad vial, ¿no? Flavia, ahí comentaban algo, creo. Sí, el ingeniero Rafael Menéndez tiene la mano Ah, levantada. Ingeniero, por ingeniero favor. Menéndez. Gracias, Flavia. Primero agradecer al ingeniero Romero, muy interesante el enfoque de cómo ha planteado la discusión y dar respuesta a lo que preguntó el colega referido a los pavimentos permeables. A la fecha no se han hecho, pero quizás ustedes se refieran más bien a pavimentos para controlar las salpicaduras o el agua en la conducción. Eso sí, ya se ha hecho en el Perú un primer pavimento tipo SMA en Arequipa, acaba de ser terminado hace poco, y también está planteado en la vía de evitamiento de Cusco un pavimento tipo SMA, que son mezclas abiertas y que permiten facilitan, digamos, el paso del agua. Y también hay algunos proyectos con mezclas con granulometría abierta. Eso sería lo más cercano al control de agua, ¿no? De salpicaduras o de pérdida de control de los vehículos. Pero permeables normalmente son solamente para tráfico bajo, ¿no? O zonas de estacionamiento. Gracias. Gracias, ingeniero Menéndez. Bueno, nada, justamente creo que Flavia o ingenieros, colegas, todos este tipo de charlas, de conversatorios, nos permiten esa oportunidad, ¿no? Hay mucho más, y aquí, colegas, repito, investigadores también, eh, para poder seguir apostando, creo que lo decía el ingeniero Sergio Avilés, ¿no? Esa oportunidad de que este tipo de proyectos puedan tomar profesionales de hasta para tesis de grado, tesis de posgrado, el simple hecho de hacerle seguimiento al deterioro de una carretera o cómo podemos o ir probando, ¿no? Cómo nos va dando, no todas las soluciones se aplican, no una solución va a aplicar igual para una carretera en la sierra, en la selva, ¿no? Entonces, pero para ello hay que dar el primer paso, y el primer paso tiene que darse del lado del privado por querer apostar y por el lado del público, porque algunos colegas me comentaban, y probablemente muchos de ustedes han estado en algunos proyectos en los cuales han querido generar algún cambio en el proyecto para mejorar el proyecto, pero las supervisiones, y no quiero satanizar con eso las empresas de supervisión, o el mismo, ya hablemos de la entidad o el regulador, simplemente no aprobaban estos cambios
porque no estaba en el expediente, porque iba a generar un cambio y por más que iba a generar ahorro, no iban a poder sustentar ese ahorro luego, o porque tal vez, como lo comentábamos al inicio del conversatorio, o hasta no había un nivel de servicio para poder controlar la nueva calidad de un elemento, de un pavimento, o aunque suene un poco sacado de los cabellos, como se dice, alguna vez escuché esta respuesta, o leí esta respuesta en algún oficio del ministerio, porque, y lo cito aquí con este ejemplo de la malla, por ejemplo, de esta malla que se coloca en algunos proyectos para evitar retardar la reflexión de fisuras. Alguna vez se leyó que porque la metodología Ashton no consideraba la inmersión o la inclusión de este tipo de mallas, no la estaban aprobando. Entonces, por eso digo, ¿no? O sea, el interés tiene que venir de las dos partes, ¿no? Y esto está amarrado a la parte anterior que se hablaba de que se fortalezcan desde donde nos toque participar siempre, sea público o privado, irle metiendo un poco de empuje y poco a poco ir logrando estos cambios, estos paradigmas, ¿no? Y obviamente este enfoque sí o sí tiene que conversar con el llamado enfoque sostenible, ¿no? Ya el BID habla de una sostenibilidad no solamente, a veces lo primero que se nos ocurre es que la sostenibilidad es sí o sí ambiental, ¿no? Pero ya el BID establece, por ejemplo, hablar de sostenibilidad económica y financiera, hablar de sostenibilidad institucional, sostenibilidad social, proyectos de inclusión social. En Colombia existen ya, por ejemplo, concesiones de la cuarta generación, quinta generación, si mal no me equivoco, en donde ya dan un paso más a lo que está haciéndose acá, hasta para el tema de las expropiaciones. Lo comentaba el ingeniero Oscar Tapia, del gerente general de la longitudinal de la Sierra, en una publicación en LinkedIn, y le recomiendo mirar ahí la publicación, cuál es el enfoque colombiano, por ejemplo, en cómo tratar la liberación de los terrenos, ¿no? Entonces, allá en Colombia ya hasta el concesionario se hace cargo de promover el desarrollo económico de los centros poblados o las ciudades por las cuales está atravesando, o sea, se le obliga a generar políticas de ese sentido, ¿no? Entonces, enfoque sostenible también es hablar de construcción de pavimentos verdes que tiendan a disminuir un poco el uso de áreas en la medida de lo posible, o generen la mínima cantidad de excedente de dióxido de carbono durante la construcción. Hablar de enfoque sostenible también es hablar, ¿por qué no hablar de seguridad vial? Construir, conservar carreteras que perdonan, que es el enfoque que se viene dando en Europa hace años, de que se juegue con el papel de que un usuario siempre va a tener la posibilidad de salirse, mejor dicho, de participar en un accidente, y la idea es que si se accidenta, justamente la carretera esté construida o conservada de tal manera de que se le genere el mínimo daño a aquel usuario de que tuvo por alguna razón algún despiste o algún choque, ¿no? Y hablar también, ¿por qué no?, de hablar de enfoques sostenibles, empezar a evaluar otro tipo de alternativas, por ejemplo, y tal vez aquí algunos ingenieros podrán comentar con mucha más especialidad este tema de hablar de pavimentos perpetuos, ¿no? Ya no solamente en pensar en el típico paquete estructural que es base, subbase, y con los típicos factores incluso que a veces se usan hasta de memoria, los factores de drenaje, los factores de capa que nos aportan cada una de estas capas. Existen ya muchos enfoques respecto a eso, ¿no? Y para terminar, es importante que como país, como profesionales, vayamos entendiendo este concepto que poco a poco ya se viene incorporando, que me parece bien interesante, que es el enfoque de la gestión de los activos viales, ¿no? Le dejo aquí una publicación que me pareció interesante también del BID, respecto ya ni siquiera hablar de gestión de pavimentos, ni siquiera hablar de gestión de infraestructura vial, sino ya hablar de un nivel un poco más allá, ¿no? Y aquí, y me parece que esta es ya la última lámina, es hablar de gestión de activos
ya no solamente te refiere a lo técnico, se refiere a una parte específica del pavimento, sino es hablar de que, y obviamente la gestión de activos sí o sí tiene que estar involucrado el Estado, no solamente el privado, ya es hablar de que se piense en establecer políticas públicas, procedimientos, justamente que estos planes anuales, planes nacionales de infraestructura, estén arraigados, estén concatenados, no tengan ninguna influencia política, se respeten en estos planes de 10 a 20 años en adelante, se piense en cómo se va a financiar toda esa nueva infraestructura o cómo se va a financiar ese cierre de brecha de infraestructura, ¿no? No solamente en decir, sí, tenemos que construir carreteras, sí, tenemos que conservarlos, sino que es voltear y decir, ya, ok, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo, a quién voy a mirar como respaldo para poder apalancar estos proyectos? Y que no siempre y no todo tiene que venir de plata, de dinero del Estado, ¿no? En este aspecto, los project finance y las asociaciones público-privadas son un claro ejemplo que el Estado puede hacer bien su parte, aunque no es la razón principal por la cual debería impulsarse una APP, por ejemplo, de que no haya dinero en el Estado, pero sí nos pueden aportar con bastante de este tema. Y casualmente esto está muy relacionado con que cada vez se busque formar, compartir, que haya más espacios como estos, ¿no? Donde empecemos a formar competencias en los profesionales con un enfoque distinto, con una visión distinta para que se vayan formando, repito, en este tipo de proyectos que cada vez toman más importancia, ¿no? Y obviamente todo el componente que hace parte de una gestión de activos es manejar muy bien toda la información, concentrar la información. Dicen que el que tiene la información tiene el poder. En algún momento algún colega comentaba, si nosotros le preguntáramos al Ministerio de Transportes o al Ministro de Transportes cuántos puentes tienes en el país, cuántas carreteras tienen de X características, y así, XX estadísticas, es probable que o tengamos información desactualizada o no la tengamos de manera fidedigna, ¿no? De manera real. Entonces, esto guarda relación con el aspecto que hablaba hace un momento de poco a poco impulsar también todo este tema de plataformas digitales. ¿Por qué no? Y lo comento aquí como una idea, ¿por qué no soñar con tener una plataforma integral en la que todos los proyectistas o todos los conservadores viales carguen toda la información y que sea esta información y sea administrada plenamente, por ejemplo, por el Ministerio de Transportes, y que en todo momento puedan entrar y puedan ver el estado de las carreteras y los estados de las evaluaciones anuales que cada contrato o cada 2 años, no sé, dependiendo del contrato en el que estén, ¿no? Pero para eso hay bastante, y con esto ya cierro, Flavia, creo que seguramente van a salir varios comentarios y ideas buenas. Hay que estar preparado, y para eso hay que pensar en que tenemos que pensar ya en adquirir como país o en desarrollar como país, porque no necesariamente tiene que comprarse algo, es desarrollar plataformas, desarrollar software que permitan hacer gestión, ¿no? Hacer gestión vial, hacer gestión de infraestructura vial y como bien decía, hacer gestión de activos, ¿no? Y con esto, Flavia, yo cierro al menos la parte de lo que quería mostrar y darle el pie para conversar, ¿no? Abierto igual a seguir comentando y compartiendo acá con los colegas. Sí, justo el ingeniero Alfonso Peña levantó la manita. Ingeniero, le cedo la palabra. Gracias, Flavia. Solo para complementar un poco y agradecer a Yomar la charla de esta noche, y complementar un poquito el enfoque de cómo tomó el Estado el crecimiento de las vías nacionales, que fue el primer enfoque de desarrollo que se hizo en el Ministerio de Transporte, y en la cual participé desde el inicio, y qué fue lo que se planificó y que ya está cumpliendo su primera fase, digamos, esa primera intervención de buscar la transitabilidad y conectividad con los pueblos a través de soluciones básicas en las carreteras de bajo volumen de tránsito para desarrollar la competitividad efectivamente, ¿no? Y ha llegado a un punto clave donde el Provías Nacional
justamente lo que mencionó Yomar, que es tener información, pero la información hay que traducirla en conocimiento. Y ese conocimiento aún no puede romper el sector de conservación que tiene Propiedad Nacional, porque en esta etapa ya tiene que entrar a tener una plataforma integral donde pueda verse los resultados obtenidos a través de este tipo de intervenciones, que fue a través de tercero, con contratos de innovación tecnológica y con contratos de mediano plazo, que fueron a 5 años, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener un desarrollo vial continuo en el cual estos contratos le daban aire a la planificación para generar estudios definitivos en tramos que superaran el 1.000.000 de ejes equivalentes. Hoy en día hay muchos tramos de estos corredores que se hicieron a través de Propiedad Nacional y ya superaron ese número de ejes equivalentes y ya tendrían que saltar a una carretera definitiva, con un trazo definitivo, porque ustedes saben que todas estas carreteras no tienen trazo definitivo. Entonces tenemos que dar un segundo salto, un segundo impulso, pero ya a través con estudios ya de ingeniería definitivo, porque todas estas carreteras solamente se hacen con una ingeniería básica, ¿no? Y desde el punto de vista que ha mencionado Yomar, ¿no es cierto? Son para carreteras que son construidas con un diseño, con la norma, y que son pues, carreteras convencionales, ¿no? En el caso de las que tienen soluciones básicas, tienen que dar un salto, como les digo, y tienen que planificarse desde el punto de vista del Estado, ¿no? Hoy en día sabemos que se está aplicando la misma metodología en proyecto centralizado, ¿no? Ojalá que el Estado reflexione un poco los funcionarios que actualmente están manejando el sistema, que es fundamentalmente la data que se maneja, saberla gestionar. Falta gestionar la data para poder a futuro ser oportunos en los contratos y no tener descontinuidad con los contratos como ha venido sucediendo con Provía, ¿no? Que hoy en día, después de tener 40 contratos, creo que hoy día tiene, pues, no sé, pues 18 activos y muchos de estos contratos están pasando a ser resueltos por el Estado por mucha falta de cumplimiento tanto del contratista y ser muy parametrados en los funcionarios, porque los contratos se han generado muchas penalidades y multas, entonces el contrato no es pragmático en las soluciones, ¿no? Y bueno, esta es una opinión que adelanto, es una opinión que pongo en la mesa, ¿no? Para desde afuera también, con este tipo de charlas, llegar a los funcionarios y que cambien el chip, ¿no? Ese es un comentario que dejo en la mesa, que podemos tocar profundamente en otros eventos más, no sé, con los especialistas que están en este momento conectados en la charla de Yomar. Gracias por el momento. Gracias. Tenemos- Bueno, realmente interesante el aporte que comenta el ingeniero. Creo que alguien más tenía Sí, la mano levantada. tenemos al ingeniero Yomar Avilés, después al ingeniero Oswald y el ingeniero Rafael Menéndez en cola. Primero sería el ingeniero Sergio Avilés. Sergio. Sí, ¿cómo están? Miren, sí, lo que decía Alfonso está muy bien, ¿no? Sobre el tema esto de los planes pilotos. La cosa que también ha dicho sobre la información de cómo debe de hacerse, debería de divulgarse o haber alguna institución en donde la Provías Nacional, el Ministerio y alguna otra universidad podría gestionar un instituto vial para que esa información sea útil para poder calibrar modelos, porque tenemos una experiencia muy grande ya de haber construido, haber rehabilitado, pero esa información posiblemente no se divulga o no la conocen muchos para poder calibrar modelos, ¿no? Seguimos usando modelos con calibración venida de otro país. Y por último, esto de las experiencias que han habido en otros países exitosas para incentivar al constructor o al que rehabilita que haga bien las cosas, también se le da dentro de su contrato un plan de mantenimiento. Estos tipos de contrato crema que estuvo
viendo el BID en algún momento, incentivan a que el que rehabilita la carretera o el patrimonio vial también haga bien las cosas, porque él mismo va a hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces, y no hacer solamente los contratos de rehabilitación y punto, ¿no? Porque si dentro de la evaluación, para que ese proyecto haya sido rehabilitado, ha pasado por una evaluación económica donde se garantiza un mantenimiento, tanto rutinario como periódico. Entonces, para que se garantice, debería o sea, dentro del mismo contrato de rehabilitación, debería existir también un amarre de los mantenimientos que debería hacer el constructor para que se le incentive, digamos, a que haga bien las cosas, ¿no? Y ahí se eliminan varias cosas de inspectorías y todo lo demás, ¿no? Eso de la información, el que tiene la información es dueño del mundo, es cierto, ¿no? Los que han tenido metodologías incluso para poder calibrar modelos de deterioro, solamente en el método de identificar los factores que los factores que más influyen dentro de un resultado de un modelo, ¿no? de una predicción de cómo va a comportarse el pavimento, es que debería de darse más énfasis, ¿no? Solamente en esa metodología es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, creo que si en algún momento alguien dijo que se cree un instituto vial donde Provía sea parte, el ministerio sea parte, o una universidad, yo creo que eso sería la mejor manera, ¿no? Como en México, ¿no? Bueno, eso quería comentarle. Gracias por todo, ¿verdad? Gracias a usted, ingeniero Gracias. Sergio. Gracias, Sergio. Después tenemos al ingeniero Oswald Iriarte, por favor, para que abra su micro. Ok, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí, buenas noches. Bueno, ok, bueno, no, en verdad no conozco mucho las políticas de Perú con respecto al tema, estoy conociendo ahorita, pero escuchando la presentación, por cierto, placer, Yomar. Escuchando la presentación, anoté algunas cositas que comentaste que son clave, ¿ok? Considero clave en lo que estás comentando, en lo que está ocurriendo allá. Una de las cosas que comentó ahorita el que me precedió, el ingeniero, el colega, es el tema de que los que conservan las vialidades o la institución que conserva las vialidades llegan después de que las obras están hechas. Es importante que participes desde un principio. Si vas a ser el administrador de esa infraestructura vial o vas a ser el que vas a criar ese bebé, lo vas a mantener, lo vas a tener al día todos los días y hacer todo lo rutinario, pues tú deberías participar desde un principio para que no solamente te aferres a los documentos que te entreguen, sino que veas o se vea en sitio toda la información como tal ha sido construida, de hecho desde el diseño. También considero que las políticas de diseño y todas esas fases que llevan al proyecto deberían tener al menos un plan de conservación basado en la información que se maneja desde un inicio. Por otra parte, ahorita hay a nivel global, a nivel mundial, todo el tema de metodología BIM, que es hacer un proyecto integral donde todos participan al mismo tiempo. Eso debería involucrar a mucha gente, sobre todo lo que comentaron ahorita a las universidades. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en un convenio de la universidad y la hidrológica del Estado, donde la hidrológica del Estado no podía hacer todos los proyectos de drenaje, de acueducto y cloaca, que era administración de la hidrológica del Estado, y entonces la universidad hizo un convenio donde nosotros, con unas materias ya aprobadas en el octavo semestre, empezábamos a ser diseñadores, nos pagaban como pasantes, ¿ok? Y nosotros trabajábamos 15 días, por ejemplo, en un proyecto pequeño, localizado, muy localizado, diseñábamos e incluíamos memorias descriptivas, presupuesto, cosas, y llevábamos atención, de repente una inspección, cosas como esa, y ahí íbamos, por un lado, agarrando experiencia, resolviendo ese tema de profesionales o futuros profesionales que serían unos pitujos que están empezando, ya empiezan a tener criterios, empiezas a resolver ese tema, empiezas a aportar, porque son entidades del Estado y también deberían tener esas políticas, también por un lado, y empiezas a utilizar esa gran cantidad de personas que están allí esperando ese tipo de oportunidades de aportar. De hecho, ellos son los hijos, los herederos
de toda esa infraestructura, de esos activos que estás comentando, ¿ok? Entonces, yo creo que unos buenos convenios con los muchachos, seguro vas a tener información muy buena desde el principio, no de repente del diseño, de repente desde la construcción. Llevan un monitoreo, hacen unas evaluaciones, hacen criterios independientes y vas obteniendo, como esta misma conversación, opiniones y aportes, ¿ok? Hablaste también de un tema que me llamó la atención. Tenemos un laboratorio vial. Ese laboratorio vial debe compartirse con la universidad, ¿me entiendes? Ahí van a hacer todo lo demás. Prácticamente se está perdiendo de que la universidad se meta ahí en eso. Eso también tienen que aprovecharse. Eso pertenece a todos igual. Eso es una infraestructura del Estado y eso pertenece a todo el Estado y a toda la población. Es importantísimo que ellos participen y ahí den sus aportes y tengan en data que de repente la próxima acto sea de Perú, no sé, participen en ecuaciones, modelos, X, no sé, pueden aparte de eso. También hablaste de un tema de la seguridad vial. La seguridad vial tiene, yo lo veo de mucho enfoque, ¿ok? De hecho, en oportunidades se hacía que tenías una especie de inspección, tanto de lo que viene siendo la parte de seguridad del transeúnte, entonces del que está dentro de la vía, el usuario, ¿ok? Con de repente un tema de control de velocidades, un tema de control de presiones, de los neumáticos, el pesaje, todo ese tipo de cosas. Los muchachos podrían pertenecer también a ese tipo de instituciones y tomando datas continuas, no sé, semanal, mensual, X, que aporten también y se lleven a la universidad. O sea, sea algo integral desde el inicio del bebé hasta el final de la fase, en caso de que se tenga que demoler y crear otra vialidad. O sea, considero que hay aislamiento comunicacional, no hay información integral completa, como habló el ingeniero, el colega, ya te digo, Francisco Sánchez, que habló de un catastro vial. Bueno, el tema de la metodología BIM busca eso, que en toda su fase eso esté aglomerado en un solo sitio. Tenemos muchas herramientas de la nube donde el MTC puede colocar toda la información allí que sea auditable, de hecho, un control y una participación de todos y cada quien tiene su aporte y su conocimiento. Creo que eso es más o menos el enfoque que se tiene que buscar. Eso era todo. Gracias. Gracias, excelentes aportes de todos en realidad, ¿no? Después tenemos al ingeniero Rafael Menéndez, que también está en cola. Ingeniero, por favor. Gracias, Flavio. A ver, creo que para entender, porque acá hay diversos niveles de gestión, ¿no? Y si hablamos de niveles de gestión del gobierno y gobiernos locales, regionales, es un tema político, no es un tema técnico. La decisión política es primordial para poder emprender esto. Y los cambios que han habido en el Perú han sido motivados no por agentes internos, sino por agentes externos, como los bancos, que han obligado a que el ministerio cambie su postura, incluya, y dentro de eso, en el Sigma, por ejemplo, se cree el sistema de gestión vial, que es el que actualmente se utiliza, el software que se utiliza proviene de esa época. Existe una dirección de gestión vial, existe un plan de implementación del sistema de gestión de activos en el Provial Nacional del año pasado, entonces hay una línea de trabajo ahí. A nivel de las concesiones viales es un problema financiero técnico, porque es un tema puramente financiero, cuáles son las piezas que van a mover para su sistema de gestión. Y a nivel de los contratos de conservación es un tema contractual técnico. Entonces, cada uno tiene diferente enfoque y diferentes retos, pero tiene que nacer de arriba hacia abajo. Lamentablemente, el gobierno invierte poco o nada en hacer mejoras de conocimiento, todo lo que se ha reclamado de que no hay continuidad, no se puede recabar información, no se puede procesar. Hay mecanismos diversos como los institutos viales, como órganos internos que puede hacer, universidades, lo que fuera. Creo que la reflexión como colegas es, y es interesante la presentación del ingeniero Omar Romero, porque permite ver que esto tiene un enfoque claramente técnico, y ese es nuestro ámbito. Pero si las decisiones políticas, los mecanismos contractuales no se alinean a eso, siempre vamos a estar discutiendo esto. La solución técnica está clara, está bien desarrollada. Que no esté implementada en algunos casos es por carencias, deficiencias o desconocimiento, pero no porque no existe ese conocimiento. Estamos en manos, lamentablemente, de decisiones políticas que no nos permiten
continuar. Y en cuanto a la calibración o no, creo que han han puesto la voz de alerta. Ya hay un ciclo de más de 10 años en casi varias concesiones que nos permitan ver la totalidad del ciclo de vida de los planteamientos de puestas a punto. Entonces eso significa que ya estaríamos en condiciones de ver la efectividad de estas implementaciones de puestas a punto y los sistemas de mantenimiento. Ya hemos visto, por un tema de trabajo de consultoría, ya hemos atendido a varios concesionarios en ese sentido, pero creo que tiene que ser una iniciativa nacional, no una iniciativa personal o que recaiga en manos de la consultoría, sino del ministerio. Eso era todo, gracias. Gracias. Tenemos más opiniones dentro del chat. Tenemos al ingeniero Javier Aliaga. Por favor, puede abrir su micro y después entraría el ingeniero Yamir Incosio. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Un poco para aprovechar el estribo de lo que comentaba el ingeniero Menéndez. Efectivamente, en el tema de concesiones viales, hay puntos muy importantes, al menos los que se están llevando, digamos, ya hace algunos años en Lima Metropolitana, que no se analizaron con la debida rigurosidad, no como son el término de puesta a punto, ¿no? Que viene a ser una actividad, pues, de conservación inicial, que fue de alguna manera incluso infravalorada por las gestiones municipales anteriores, ¿no? En la época en que estaban haciendo estos contratos, y que han hecho que de alguna manera, pues, en el tiempo estas concesiones no funcionen del todo bien, ¿no? Quienes hemos vivido o vivimos en Lima, vemos pues que si bien el objetivo de una concesión vial era el de dotar pues de un servicio continuo, seguro, de dar una calidad superior a la vía, ¿no? Incluso desde el tipo de vista funcional, pues esto no se está cumpliendo en la realidad, ¿no? Y bueno, a ello, incluso sumándole pues el aspecto político, que bueno, cada periodo, pues todos los gobernantes tienen un punto de vista distinto de cómo se debe manejar estos contratos de concesión, es que no se están llevando, bueno, más que llevando, no se están consiguiendo los objetivos de los mismos. No, entonces, un poco la reflexión en ese sentido es tener en cuenta que la etapa de conservación tiene que estar muy presente en este tipo de proyectos, no solo pensando una vez que se culminen las obras que se dispongan como parte de su alcance, sino que tiene que ser un punto neurálgico para el planeamiento del contrato en toda su extensión. Eso era lo que quería compartir con ustedes, colegas. Gracias. Después tenemos al ingeniero Yamir. Buenas noches. ¿Se me puede escuchar? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Le saluda el ingeniero Yamir Incio. Primero agradecer al ingeniero Yomar por la charla brindada y quería también hacer un comentario acerca de lo que dijo el ingeniero Menéndez. Si bien es cierto que en gran medida pues la política tiene que ver mucho que ver en nuestro desarrollo de infraestructura vial para la nueva implementación de tecnologías, ¿no? Pero también es muy cierto que nos falta mucho con lo que tenemos, desarrollar mucho. Hay tantos funcionarios de diferentes entidades, Provías Nacional, Provías Descentralizado, que justo tienen miedo a esto, a que no se atreven a hacer un cambio. Si bien es cierto, los términos de referencia en los contratos por conservación por niveles de servicio mandan una tecnología muy básica, ¿no? Que se ve tal vez por ahí como un aditivo, un aceite sulfonado o un suelo cemento, ¿no? Pero cuando tú les propones un cambio, ¿no? Ya sea lo que se está dando mucho en micropavimento o alguna nueva otra tecnología, pues lo que pasa con muchos administradores tal vez de contrato, con muchas entidades, es que no son bien apegados al término de referencia y no quieren hacer este cambio. Y eso dificulta aún más o nos restringe, ¿no? a tener esas experiencias nuevas de esas tecnologías. Y
y es lo que hace que haya muy poca información también, ¿no?, en nuestro país sobre eso. Y tengamos que recurrir, pues, básicamente a información de experiencias en países vecinos. Eso por una parte, y por otra es que a nivel de gestión, en los proyectos de conservación, estamos, en la experiencia que yo tengo, yo creo que debemos desarrollar primero eso, ¿no? Lo que tenemos, implementar, hay por mejorar tantas cosas. Los planes de gestión vial se terminan aprobando al segundo, tercer año en un contrato de niveles de servicio que dura 5 o 3 u 8 años. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la gestión del pavimento, entonces el IRI marca, ¿no?, unas fechas que hay que intervenir, ¿no?, ya sea la conservación periódica o el mejoramiento. Entonces, ¿qué pasa, no? Tu plan de gestión vial se te tuvo que aprobar a los 6 meses, como máximo al año, pero lo terminas aprobando el tercer año. Entonces ya te mueve todo, y yo he visto contratos que el mejoramiento se tenía que hacer a los 6 meses y la conservación periódica tenía que intervenir al cuarto año, y he visto contratos que se han hecho el mejoramiento al tercer año, y ahí nomás la conservación periódica, por querer cobrar el contratista, se ha hecho al cuarto año. Entonces, si no tenemos claro la metodología y la gestión como tal que nos brinda varias herramientas como es el HDM, entonces, ¿para qué? Entonces, fuera de eso, que existen un sinnúmero de problemas que podríamos tal vez aquí hablar todos los colegas toda la noche y nunca acabamos, ¿no? Entonces, mi comentario es que yo creo que primero se debe reformar la capacidad técnica también de los profesionales que trabajan en la entidad. No puede ser posible que exista funcionarios que trabajen en Provías y ni siquiera tengan conocimiento de este tipo de gestión, de este tipo de contratos. Entonces, eso da mucho que decir para nosotros, y sobre todo que el proyecto no avance, ¿no? Y como infraestructura vial en nuestro país, pues, decrezca, ¿no? Eso básicamente quería aportar. Muchas gracias, Guillermo, una vez más. No, gracias a todos, gracias. En realidad, de todo suma, ¿no? Como dice el ingeniero, podríamos quedarnos conversando acá sobre cada reflexión mucho rato más. Exacto, es verdad. Luego tenemos un comentario en el chat que dice: si las vías de comunicación de nuestro país no son las adecuadas para que la población satisfaga sus necesidades básicas, es poco probable que los ciudadanos podamos encontrar una situación de mejora económica y reducción de los índices de pobreza. Es el comentario del ingeniero Cano. Sí, correcto. Va en línea de todo lo que han conversado los colegas, ¿no? O todos los que han comentado. Finalmente, no sé, creo que lo puse en una lámina, o sea, la disminución de la brecha de infraestructura tiene dos focos claros, ¿no? El tema del crecimiento socioeconómico, y obviamente con un enfoque claramente pensando en el usuario, ¿no? En el usuario como experiencia de confort, de viajes seguros, ¿no? O sea, ya no construir y conservar carreteras simplemente para unir dos ciudades, ¿no? Eso ya es ese enfoque, ya creo que lo dejamos hace muchos años atrás, ¿no? O sea, ya no es construir por construir, ni conservar por conservar, ni, como decía el ingeniero, ni por querer cobrar si somos contratistas, ¿no? Hay muchos vacíos. Este tipo de contratos, repito, sin satanizar, han sido muy interesantes, estos que ha sacado Provía Nacional, Provía Descentralizado, son parte de la solución, pero no son la solución integral, al menos desde mi... Entonces, ya lo decía el ingeniero Luis Alfonso, ya toca mirar la siguiente etapa, toca mirar qué hacemos con esa información, con ese inventario vial básico detallado del primer año, del último en el quinto año,
ya hay en algunos proyectos de conservación de gestión por niveles de servicio ya van por el segundo contratista, o sea, ya terminé el primer periodo, ya le entregaron un segundo, y me gustaría saber cómo utilizaron la información del primer contratista, ¿no? Eso sería lo interesante, porque si no está enfocado como Estado justamente a optimizar los recursos, entonces, ¿por qué estoy invirtiendo y pagando a un contratista que haga esas evaluaciones, esas ocultaciones, esos estudios completos? O cómo serían parte de esa segunda etapa ya de los estudios de factibilidad, ¿no? Entonces, ya en qué año esa carretera, que yo le he hecho un tratamiento simple, algo de volumen de bajo tráfico, ya con todo el tráfico atraído, el tráfico inducido, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo deberíamos estar mirando ya esa carretera, por ejemplo, para darle otro tipo de tratamiento, ¿no? Otro tipo de superficie? Entonces, hay muchísima brecha por reducir, pero nada, lo que les comentaba hace un momento, al menos como reflexión tal vez final, Flavia, de mi parte, siempre hacer lo mejor que podamos desde la esquina en la que estemos, ¿no? O sea, a veces nos va a tocar trabajar de parte del Estado, a veces nos va a tocar de parte del privado, pero yo creo que como lo decía el ingeniero Menéndez, nuestro aspecto técnico siempre va a estar ahí. Somos ingenieros, la mayor parte de los colegas que estamos aquí, pero también debemos ser conscientes de que hay mucho por aprender también del otro componente, ¿no? Técnico, de componente legal, contractual, porque es lo que finalmente termina muchas veces sustentando o dándole ese pequeño empujón adicional para que nuestros proyectos puedan caminar. Bueno, Flavia, no sé si tendrán algunos comentarios adicionales. Ya no veo consultas en el chat, tampoco hay manos levantadas. Creo que daríamos cerrada el Pavitox del día de hoy. Muchísimas gracias, Yomar. Ha sido súper interesante y enriquecedora la charla, este conversatorio, este espacio que creamos para poder interactuar entre todos los ingenieros y así poder aportarnos unos a otros. Muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy, por todos sus comentarios, y los esperamos para el siguiente mes, donde vamos a tener el último Pavitox ya del año para cerrar. Muchísimas gracias, Yomar, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Flavia. Hasta luego. Hasta luego y cuídense mucho. Hasta luego, buenas noches.